Disonancias. 2 programas semanales, los martes y jueves. Un tiempo de otros pensamientos, los que están fuera de las voces dominantes, que son en esencia patriarcales, racistas, clasistas, colonialistas. Dicen que un hombre blanco vino del mar con 3 carabelas, un lupanar y una cruz de plata para transar. Cuentan que decidido quiso cruzar, llegar a la orilla, ver más allá, regresar volando con Superman. Disonancias, las que conozcamos y las que vayamos reconociendo, las que ensanchen la propuesta antipatriarcal, emancipadora y descolonizadora de los pueblos. 1502, que bautizo mi Señor, cómo vino a descubrir lo que ya existía aquí. 1502, que bautizo mi Señor, cómo se le fue a ocurrir ese nombre pa' un país. Disonancias, hasta que el discurso hegemónico caiga. Hola, bienvenidas, bienvenides a Disonancias otra vez. Aquí estamos después de un buen tiempo de no llegar hasta ustedes, pero con mucho deseo, con mucha necesidad de poner la palabra como se pone el cuerpo, así como se debe en estos tiempos aciagos en los que estamos viviendo. Han legalizado el despojo. Así hemos nombrado este primer capítulo, digamos, de este Disonancias, que ya tiene un tiempo de existir y que ha estado en diferentes horarios, de diferentes formas, y ahora pues transmitido a través de plataformas a las que una puede acceder para colocar ahí la palabra y para ir rompiendo el cerco mediático y el pensamiento hegemónico, porque habemos gente que luchamos y que creemos en otras maneras de que el mundo sea justo y sea bueno y la vida sea buena para todas y todos. Así que así hemos denominado este nuevo capítulo, han legalizado el despojo. Y es que con la aprobación de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas de Honduras, se institucionaliza la criminalización de la defensa del territorio. A través de este programa vamos a conocer la respuesta que ha tenido el movimiento social y popular, las acciones que se han realizado para exigir la derogación de esta nociva ley, porque esta ley lo que hará es agudizar el despojo y poner en peligro las luchas de recuperación o reocupación que legítimamente se han venido haciendo en defensa de los territorios. La agroindustria es muerte para la tierra, no es otra cosa. El trabajo mal pagado es el que va a venir con esa agroindustria. Eso es lo que tiene asegurado el campesinado, así como tiene asegurado el despojo y la criminalización para quienes hemos luchado y para la gente que ha luchado por sus títulos comunitarios. Entonces yo les invito a que se queden, a que nos escuchemos, a que rompamos estos cercos mediáticos y a que expandamos las voces que resistimos, que somos muchas las voces que resistimos. En el campo vuelve a oírse al campesino gritando. En el campo vuelve a oírse al campesino gritando. La tierra debe de ser de quien la esté trabajando. La tierra debe de ser de quien la esté trabajando. Están preocupados por esta nueva ley
que ha sido aprobada recientemente, ¿verdad? Favoreciendo a la agroindustria y no a las comunidades indígenas, lencas y grupos campesinos. En general, Honduras se ve amenazado con esta ley porque sabemos que a nivel hondureño, en todos los territorios sabemos comunidades y grupos campesinos que estamos luchando por el acceso a la tierra, estamos luchando también contra proyectos extractivos, contra proyectos mineros. Nuestras organizaciones, nuestros movimientos sociales, no descansaremos de seguir luchando, de seguir alzando nuestra voz y seguir haciendo cualquier acción, ¿verdad?, que latente o cualquier acción que también estén pensando hacer contra nuestros pueblos, pues allí estaremos nosotros presentes, activos y activas para seguir alzando nuestra voz y para seguir defendiendo nuestros derechos que nos competen como comunidades o como territorios. En el campo vuelve a oírse al campesino gritando. En el campo vuelve a oírse al campesino gritando. La tierra debe de ser de quien la esté trabajando. La tierra debe de ser de quien la esté trabajando. Así ha sido, así va a seguir siendo. La tierra debe ser de quien la está trabajando. Así ha sido desde nuestro discurso, desde nuestra lucha, desde nuestro empeño. Y así va a tener que seguir siendo, luchado, peleado, arrebatado, de las manos de quienes quieren quedarse con todo, de quienes pareciera que no les ajusta nunca todo el despojo y toda la idea siempre de abuso. Frente a esta aprobación de este decreto fue publicado ya en la Gaceta Nacional con fecha 10, ya les voy a decir exactamente con la fecha, tengo aquí en mis manos la impresión de este decreto ley. Con fecha 10 de junio del 2026 fue publicado ya en la Gaceta Nacional. Y tiene una serie de contradicciones, ¿verdad? También de irrespeto a lo que la misma Constitución de la República dice. Documentos que pues nosotras bien sabemos son papel muerto, jamás ha sido tampoco una Constitución escrita pensando en el bien común, sino en los intereses de unos pocos. La compañera Miriam Miranda de la OFRANE ha venido teniendo un papel, digamos, muy importante, porque si hay una organización que ha llevado a cabo la reocupación como una forma de lucha vital de su cultura y de su pueblo, ha sido el pueblo garífuna organizado en la OFRANE. Y Miriam Miranda decía al respecto en una publicación en las redes que esta nueva ley de agroindustria, energía y turismo no solo institucionaliza la criminalización de la defensa del territorio y legaliza el despojo, que lo más grave es que presume que todo reclamo relacionado con la tierra o el territorio constituye una invasión y que los defensores y defensoras son delincuentes. Antes de que exista una investigación, antes de que se produzca la prueba y antes de que un juez determine quién tiene el derecho sobre el territorio, la propia ley ya califica el reclamo como una ocupación ilegal o una invasión, por lo que esta ley debe ser derogada y declarada su inaplicabilidad, porque además de ser inconstitucional, presenta un grave problema de convencionalidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado de manera constante una sólida jurisprudencia
en casos de las comunidades garífunas de Triunfo de la Cruz, de Punta Piedra, de San Juan y de Cayos Cochinos. Exigimos, dice la OFRANE, el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya. Y es que es eso, ¿verdad? La ley determina que si una tierra está ocupada, llega alguien con sus documentos, la policía actúa, el juez aplica y la gente es desalojada. No hay un juicio previo, no hay una determinación, una investigación que determine de quién es la propiedad de la tierra. Y desconoce además todas las formas que los pueblos han venido luchando para que sean reconocidos como sus títulos comunitarios, como la ocupación de una tierra, por ejemplo, que haya estado ociosa y que se justifica por la necesidad de la gente de poder adquirir o poder habitar esa tierra para cuidarla, para protegerla, para trabajarla, para subsistir. Y así también los títulos ancestrales que los pueblos tienen y en los cuales, digamos, se respaldan para poder llevar a cabo su lucha en la defensa precisamente de esos territorios. Todo eso, todo lo que por años hemos luchado para tener como respaldo, ahora simple y sencillamente no va a funcionar, no nos va a respaldar. Y son leyes hechas para proteger la circulación de cosas, de bienes, y no de las personas, y no de la vida de las personas y del sustento que la tierra nos da para seguir viviendo. Porque como bien dice Miriam Miranda, ¿verdad? Que vamos a volver a leer esta parte, ¿verdad? Que todo lo relacionado con la tierra, con el territorio, va a constituir una invasión y que los defensores y defensoras van a ser declarados delincuentes antes de que haya una investigación, antes de que se produzca la prueba y antes de que un juez determine quién tiene el derecho sobre el territorio. La ley nos califica en el reclamo como si fuera una ocupación ilegal o una invasión. La ley debe ser derogada y declarada su inaplicabilidad, porque es inconstitucional y porque además, cuando ella se refiere a que presenta un grave problema de convencionalidad, es porque está también irrespetando convenios internacionales que Honduras ha suscrito en diferentes momentos. Así que la derogación se va a seguir peleando en las calles. Y yo quiero contarles un poco de las acciones que se han venido haciendo. Ya son 2 veces en las que los pueblos Garífuna y Lencas, Chortís, Tolupanes, Misquitos también en la primera delegación, vienen a este otro territorio del centro del país, donde está pues quienes toman las decisiones sin siquiera preguntarle a la gente de los lugares, de los distintos lugares que suponen representar, ¿verdad? Y la gente ha venido a Tegucigalpa, esta capital política, a reclamar sus derechos. Ha habido plantones frente a la Corte Suprema de Justicia, plantones frente al Ministerio Público, plantones también frente al Congreso Nacional. El día de ayer hubo uno, primero frente a la Corte, donde se presentó un recurso de amparo. Yo les voy a comentar más adelante sobre el recurso de amparo que se interpuso y también se fue al Congreso Nacional porque ayer había un llamado también para otro golpe que quieren darnos al pueblo con la privatización de la ENE. Y a pesar de que se supone que están en un periodo de receso, tuvieron un llamado fuera de lo, digamos, de lo normal de su funcionamiento, precisamente para retomar la discusión de la ley de privatización de la ENE
que ellos la están vendiendo también como otra cosa. Y no, ley que no pasó en el debate de ayer. Pero fuimos entonces ahí, en las afueras del Congreso Nacional, todo cercado, lleno de militares, como suele estar ahora, desde hace un buen tiempo, porque saben que están delinquiendo, saben que están abusando los derechos nuestros, y por eso pues tienen movilizada a la policía y al ejército para su resguardo, porque si bien estuvieran actuando no necesitarían quizás ese nivel de resguardo. Pero como están en otra jugada, pues obviamente requieren pues de eso, de sus perros guardianes, que son al final gente también como nosotras y nosotros. Gente trabajadora, gente que viene precisamente de las comunidades donde se van a hacer estos desalojos, de las colonias también, porque habrá urbanidad afectada, porque son también tierras que se suponen que no han sido legalmente otorgadas o no tienen el papel que a ellos les da el nivel de legalidad o no. No les importa que la gente tenga construidas sus casas, meten las retroexcavadoras y botan las casas de la gente. No les importa que hayan niñas, niños, que haya gente adulta mayor, que haya mujeres embarazadas, hombres, mujeres, que no les importa la gente, ninguna gente. Quieren vaciar los territorios para poner sus empresas. Y para producir, ni siquiera para que comamos nosotras, sino para producir para la exportación. Y de eso no sale gananciosa la gente, ninguna gente, solamente ellos, los empresarios, los que están acostumbrados precisamente a vivir sobre la base de la explotación de otros. Y habrán trabajos mal pagados, muy muy explotados. Ya tenemos ejemplos de cómo explotan, por ejemplo, con la siembra del monocultivo, del melón, de la sandía, de la ocra, allá en la zona sur del país, donde son cientos de hectáreas de tierra sembradas con monocultivo, de comunidades que se están quedando sin agua, porque la producción en ese tamaño para la exportación se lleva el agua de los ríos, de las quebradas, de todo el recurso hídrico que hay alrededor de la zona donde está la gente de las comunidades viviendo, ya no para tener su pedacito de tierra y sembrar su propia huerta y sembrar su propio producto, alimento para su consumo de la vida del diario, sino que lo que hay es mal trabajo, en trabajo muy mal pagado, muy explotado, ¿verdad? Donde van precarizando y precarizando más las condiciones para que la gente acepte siempre la pirracha, siempre la pirracha. Ese es el escenario que ya hemos venido viendo hace mucho tiempo, pero que ahora han hecho una ley para legalizar eso. Y han dado órdenes también a la policía y al Poder Judicial para que actúen incluso con la intimidación de que si no cumplen con los desalojos y con las acciones judiciales para justificar esos desalojos, ellos también van a ser penalizados por no cumplir, porque saben que lo que están haciendo es violento, es ilegal, es inconstitucional y es lesivo a muchísimas, pero muchísimas personas. Y saben el tamaño del daño que nos están haciendo y por eso tienen que blindarse. Y nos están llevando al terreno en el que nos enfrentemos, la gente precisamente despojada de todos sus derechos,
porque los policías y los soldados también son personas explotadas y también son hijas e hijos de estas personas campesinas, indígenas que siembran la tierra. Y llegaron precisamente a esa policía y a esos ejércitos porque no encuentran otra forma de sostenerse en la vida. Y quieren llevar a ese terreno el enfrentamiento, a enfrentarnos entre quienes hemos sido despojados de nuestros derechos, para que ellos, mientras tanto, arriba, pues resuelvan su vida y hagan sus cosas. Eso es. Y vamos a analizarlo desde la noticia también, desde la forma en que abordan, se aborda de un lado y cómo se responde desde este. Se veían a lo lejos con aire de salvadores. Muy frío, o está que arde. En esta sección conversamos sobre los hechos noticiosos, pero siempre hay un pero. La corporación mediática no solo impone agenda, sino que la manipula. Fría, invisibilizada, arde, a veces porque quieren que solo de eso hablemos. Degollaron las palabras para matarnos la idea. A veces es solo propaganda en beneficio de unos pocos y detrimento de muchas personas. Se intimidan, ellos se intimidan. Cuando llegue ese momento de ponerlos de rodillas. Hay que aprender a leer entre líneas. Acá en Disonancias lo intentamos. Muy frío, o está que arde. Mire que tenemos a nivel de país, andamos con más de 1,000. De hecho, hasta el terreno de los periodistas en Tegucigalpa ha sido invadido. La propiedad que ellos habían comprado hace muchos años, 30 manzanas, para que hicieran vivienda a los periodistas, también es producto de invasiones de tierra por estas personas, ¿cómo se llama? Que deben llamar lencas, que se deben llamar, ¿cómo se llama? Históricamente, que son de grupos étnicos, y la verdad que no es cierto. Sí, solo en la zona de San Pedro andamos cerca de los 500 desalojos, tenemos en Tela, tenemos en La Ceiba, tenemos en Trujillo. Hay a nivel de país 8 departamentos afectados y 32 ciudades, pero la nueva ley lo va a permitir que las liberaciones sean masivas, que sea con jueces de jurisdicción nacional, fiscales de jurisdicción nacional, y esto va a ser expedito en 48 horas, está aprobado. Con la simple acreditación de la propiedad, a usted se le va a entregar esa propiedad y estas personas van a ser enjuiciadas en su momento y acusadas, si ellos no liberan la propiedad pacíficamente, pues se van a acusar por acción para delinquir, que ya tiene una pena de 10 a 15 años, y la usurpación que está de 4 a 6 en el 378 del Código Penal. Entonces, la pena viene severa, o sea que le digo, la fiesta para los invasores se les terminó. Todas esas personas que andan invadiendo terreno, que estaban lucrando en la parte productiva, que estaban hurtando, que estaban robando, mejor que busquen un trabajo honesto porque no van a tener oportunidad. Pero lo bueno es que vienen las nuevas inversiones, la empresa privada debe invertir y va a haber generación de empleo para todo el mundo. En la parte agroindustrial, que estaban por perderse 300,000 empleos, eso se iba a incrementar, y le puedo decir que entre unos 100,000 empleos nuevos van a haber en la parte productiva. ¿Por qué no se han ejecutado estas órdenes de desalojo, abogado? Bueno, la ley anterior era demasiado débil, no permitía, el proceso era demasiado burocrático, y con esta nueva ley es expedita y no había voluntad política. Con el gobierno de nosotros anterior, de la señora Xiomara Castro, lamentablemente fue un retroceso, porque del gobierno, desde las instituciones del Estado se promovían las invasiones. Hoy no, hoy estamos con una nueva ley, hay voluntad por parte del Congreso, por parte del gobierno central, y eso es lo que los permite, ya con la aprobación de esta nueva ley, darle liberación masiva a estas propiedades y entregárselas al verdadero propietario, y que sigan invirtiendo en este país, darle certidumbre a la inversión, decirle a la inversión nacional que se le va a proteger su propiedad, que se le va a proteger su inversión, pero también decirle al extranjero, vengan a invertir a Honduras, necesitamos que vengan a generar riqueza y empleo y oportunidades para cada ciudadano. ¿En qué tiempo deben de estar cumplidas estas órdenes de desalojo? Yo tuve reunión con las autoridades del gobierno la semana pasada, y ahí ellos tienen un proyecto que a diciembre tener totalmente liberada toda la parte productiva, pero también vamos a ir trabajando con la parte urbana y vamos a erradicar las invasiones a nivel de país con la nueva ley. Este funcionario público de nombre Ramiro Medina habla como si fuera un Atala, un Sicafi, algún adinerado, ¿verdad?, agroindustrial.
Y es tan patético el racismo internalizado, porque es una persona claramente, fenotípicamente indígena y habla de lo se dice en Lenca, dice, cuando todas las personas tenemos un origen indígena en este país, todas. Que no lo queramos reconocer, algunas personas no lo quieran reconocer, eso es racismo internalizado, ¿verdad? El problema, la trampa del mestizaje nos llevó también a esta idea de no reconocer el origen ancestral que tenemos todas las personas que habitamos este lugar que se llama, o que le pusieron de nombre Honduras, que no se llamaba así. No siempre se llamó Honduras. Es que teníamos una historia antes de que viniera la colonia, ¿verdad? Pero este señor desconoce la existencia de pueblos indígenas, ¿verdad? Dicen que son, es que somos, claro que somos, incluido él. Lo que pasa es que él no puede verse. Su racismo internalizado no le permite ver la persona indígena que es también. Y eso es muy, pero muy triste porque la internalización de las opresiones no nos deja tener eso, ¿verdad? Una identidad de origen, una identidad de clase, una identidad. Tampoco, él habla así con severidad del castigo, como que él quiere ser un castigador. Él quiere que las tierras que lleguen, que los desalojos, dice, tenemos desalojos, y comienza a hablar de los desalojos como sucursales, ¿verdad? Estamos en tal parte y en tal parte y en tal parte, como con un desprecio, ¿verdad? Pero además desde un lugar como si fuese realmente, ¿por qué queremos ser, ¿verdad?, los ejecutores de una cosa de la que él, más que su trabajo como funcionario público, no va a poder tener? Pero es muy funcional al sistema asumirnos como que fuéramos, ¿verdad? Entonces dice él, tenemos desalojos para acá, para allá, para acá, para allá. Y no se salvan, no es solamente, dice, los lugares rurales, también vamos por las ciudades, también tenemos desalojos en las ciudades. Y eso, ese discurso es el que se repite en los medios, ¿verdad? Que esta ley beneficia porque queremos entonces inversión extranjera, necesitamos inversión extranjera. Entonces, vengan agroindustrias transnacionales, que aquí hay tierra para que la exploten. Aquí pueden sembrar más palma africana, seguir secando la tierra. Nosotras no comemos palma africana, nadie come palma africana. La palma africana produce aceite para las máquinas. No es manteca de chancho, pues, con la que no podríamos sí alimentarnos. Y los aceites, incluso vegetales, que produce la palma africana, cuando son para el consumo humano, está probado que son sumamente dañinos. A saber qué maneras tan curiosas tiene el cuerpo de adaptarse, que no nos morimos, va, con el aceite, no nos hemos muerto, nunca, va, consumiendo productos con aceites que no son para el consumo humano, porque algo de adaptabilidad se ha generado, ¿verdad? Porque eso es lo que cada vez más comemos y menos cosas sanas. Entonces el Señor dice que van a haber 300,000 empleos, los que sí van a perder ya no. Pero ¿qué va a pasar allá qué va a pasar con Asunosa y toda la lucha que ha venido haciendo los asentamientos campesinos? Muchos de ellos organizados en la CNTC Progreso y muchos otros en otros espacios. ¿Qué va a pasar
con la gente? ¿Qué va a pasar con las asociaciones campesinas que han recuperado tierra, reocupado tierra allá en la zona del Aguán? ¿Qué va a pasar con la gente del Copín si todavía estando en vida, Berta, habían 50 denuncias de títulos comunitarios que no habían sido otorgados todavía a las comunidades y que tampoco se hicieron ni se entregaron títulos en el gobierno de Xiomara Castro? ¿Qué va a pasar con todas esas comunidades que luchan por el reconocimiento de sus títulos comunitarios? ¿Qué va a pasar allá en Lloro con las comunidades, con las tribus tolupanes que están luchando también en la reocupación de tierras, teniendo títulos ancestrales que siguen siendo desconocidos por las autoridades que legalizan la titularidad de la tierra? ¿Qué va a pasar con todo ese? ¿Qué va a pasar con los pueblos garífunas que tienen acciones de reocupación territorial haciendo cumplir el título ancestral, pero también la resolución de la Corte Interamericana que dice que esas tierras le pertenecen al pueblo garífuna? Y pasó un gobierno, pasó otro, llegó este y siguen sin implementar la resolución de la Corte. Y entonces los pueblos dijeron, bueno, pues lo hacemos nosotras, hacemos nosotros la implementación de la resolución de la Corte. Y en esa lógica hay más de 61 reocupaciones en diferentes territorios del pueblo garífuna. ¿Qué va a pasar? Pues va a pasar que vamos a seguir luchando. Eso va a pasar. Aquí, así no es. Una poeta hondureña de nombre Amanda Castro nos dejó un enorme legado desde su palabra feminista, lesbiana, lingüista. Aquí, así no es. A mí no me asará su pistola. Yo también tengo hambre de matar. Pero a mí esos fierros no me gustan. Yo saco las uñas pa' pelear. Porque mucha gente no aceptamos lo que se nos impone. Acá hablamos de los, las y les que luchan. Y a mí que me disparen de frente y que sea en la puerta de mi casa. Porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. De toda la gente que de manera organizada se opone al modelo, con sus cuerpos, con sus sueños, con sus deseos, con la vida, para que un día sea justa. Porque en esa tierra que está mía, no tengo que chuparme sus balas. Porque en esa tierra que está mía, no tengo que chuparme las balas. Hacemos lectura del pronunciamiento público que hizo la Organización Fraternal Negra. La nueva ley de agroindustria, energía y turismo institucionaliza la criminalización de la defensa del territorio y legaliza el despojo de los pueblos indígenas y negros. Este es un pronunciamiento público del 29 de junio. La Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANE, denuncia ante el pueblo hondureño, los pueblos indígenas y negros, la comunidad internacional y a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, la aprobación y publicación del Diario Oficial La Gaceta del decreto número 107/2026, contentivo de la ley para el fortalecimiento del sector agroindustrial, proyectos de energía, turismo, ganadería y pequeños productores agrícolas, por constituir una legislación incompatible con la Constitución de la República
el Convenio 169 de Organizaciones Internacionales del Trabajo, OIT, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta ley institucionaliza la criminalización de la defensa del territorio y crea un marco jurídico para ejecutar el despojo de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas y negros en beneficio de intereses privados. Lo más grave de esta ley es que presume que todo reclamo relacionado con la tierra o territorio constituye una invasión y que los defensores y defensoras son delincuentes. Antes de que exista una investigación, antes de que se produzca la prueba y antes de que un juez determine quién tiene el derecho sobre el territorio, la propia ley ya califica el reclamo como una ocupación ilegal o invasión. Con ello sustituye el análisis judicial y da por hecho la culpabilidad y declara la defensa del territorio como un problema de seguridad pública. Su verdadero propósito es proteger los intereses privados, utilizando el derecho penal para desalojar comunidades, debilitar los procesos de recuperación territorial y desarticular la resistencia de los pueblos. Aunque la ley establece que es incompatible con la aplicación del derecho a la consulta previa, libre e informado, dice que es compatible de los pueblos indígenas y tribales en los casos de tierra comunitaria que están registradas a su nombre y dispone que no será aplicable a los territorios indígenas y tribales, sin perjuicio de las tierras ancestrales de los 9 pueblos indígenas y negros que hay en Honduras. Estas disposiciones constituyen una mera declaración retórica destinada a aparentar el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado. En primer lugar, la propia ley fue aprobada sin haber sido sometida a un proceso de consulta previa, libre e informada con los pueblos indígenas y afrodescendientes, pese a que afecta directamente nuestros derechos territoriales. En segundo lugar, basta revisar el desarrollo de la ley para comprobar que todo su contenido está orientado a fortalecer mecanismos de desalojo, criminalización y protección de intereses privados, lo que contradice frontalmente la supuesta excepción que incorpora. Más grave aún, la protección que aparenta reconocer, nos sigue diciendo la OFRANE, está condicionada a las tierras comunitarias registradas, entre comillas, cuando precisamente los principales conflictos territoriales existen porque el propio Estado ha incumplido durante décadas su obligación de titular, de sanear y proteger los territorios ancestrales, situación por la cual Honduras, en la práctica, ha sido condenada en reiteradas ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque en la práctica, cuando una comunidad es desalojada, la policía, el Ministerio Público y los jueces no verifican si se trata de un territorio ancestral ni determinan quién tiene el derecho sobre la tierra. Basta la denuncia de un tercero que exhiba un título para activar todo el aparato represivo del Estado contra las comunidades, aunque ese título haya sido otorgado o inscrito fraudulentamente sobre el territorio ancestral. Finalmente, la OFRANE reitera que esta ley debe ser derogada y declarada su inaplicabilidad, porque además de su inconstitucionalidad, presenta un evidente problema de convencionalidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado de manera constante una sólida jurisprudencia en casos de las comunidades garífunas de Triunfo de la Cruz, Punta Piedra, San Juan y Cayos Cochinos.
En todos estos precedentes, la Corte ha reiterado que los estados tienen la obligación de reconocer y proteger la propiedad colectiva de los pueblos indígenas y tribales, garantizar la consulta previa libre e informado antes de adoptar medidas susceptibles de afectar sus territorios, abstenerse de utilizar el derecho penal para desconocer o restringir los derechos territoriales y asegurar recursos judiciales efectivos que permitan resolver los conflictos con pleno respeto al debido proceso. Como pueblo garífuna, nos sumamos a las acciones impulsadas por los movimientos sociales en defensa de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la vida. Advertimos que la criminalización de la protesta y la persecución de quienes defiendan derechos constituyen una amenaza para toda la sociedad, afectando por igual a los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y a todos los sectores comprometidos con la justicia y la defensa del Estado de Derecho. Cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH ya. Y firma la Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANE. Y es que así es. Que es para los pueblos, sus territorios es la vida. Es la vida, es todo. Y nos quieren arrebatar todo. Y nosotras no vamos a permitir que nos arrebaten todo. Que nos arrebaten nada. Nada. Vamos a seguir luchando para que un día sea de otra forma. En Disonancias nos gusta todo lo que rompe, todo lo que no escuchamos en otros medios. Estamos seguras que decimos que nos gusta eso del entretenimiento, porque es lo único que nos han dado a escuchar. En Disonancias no vamos a escuchar su ruido. En Disonancias, otras propuestas. Acá Cenicienta no quiere un príncipe, Pulgarcito no miente, las brujas somos malas y podemos ser peores. Yo me vuelvo poderosa, ven, te muestro mi experiencia reafirmando mi presencia en las calles de esta ciudad, esta es mi esencia. Con vos no tengo paciencia, no te tolero y si quiero me altero, te enfrento sin miedo. Acá las disidencias cantan, rapean, cuentan cuentos, pintan, bailan, escriben, hacen grafiti, murales, moldean el barro. Acá en Disonancias, disonamos. Se cállase el ruido, podría darle un viaje a él. Limpiando la ciudad de espejos, debería hablar en sueños, y abriría las ventanas, y abriría las ventanas. Y soplar sobre las heridas, quizás entendería. Soy un latido en la tierra, tal vez un pájaro, un alma, tal vez un pájaro, un alma. Soy fantasía constante, la voz, el eco y la tarde, la voz, el eco y la tarde, a donde grillos y estrellas se vuelven una ilusión. Soy un ayer y un mañana.
es mi carne y un triste arrullo de horpila agita mi corazón. Y en las alas de una nube mi corazón alza vuelo, y en la flor de una esperanza baila un malambo de fuego, baila un malambo de fuego. Cuando en mis párpados arden las rubias trenzas del sol, achando el monte del tiempo, desgajo, rima y poesía, tiernas plegarias que anidan en alas de algún silencio. Ay, en alas de algún silencio. Tierra desde el sentimiento, por donde va mi ilusión. Y en las alas de una nube mi corazón alza vuelo, y en la flor de una esperanza baila un malambo de fuego, baila un malambo de fuego. Continuamos aquí en Disonancias y vamos a despedirnos compartiendo con ustedes el comunicado que se leyó el día de ayer en la movilización que se hizo, como les contaba al inicio del programa, tanto en la Corte Suprema de Justicia como en el Congreso Nacional. Vamos a terminar de escuchar esta canción de Soy de la Tierra de Gabriela Cuichi para poder entonces darle lectura a este comunicado que nos parece importante y también, pues, digamos, le da cierre a este primer programa que pretendía dejar claro esto, ¿no? Que esta ley no hace otra cosa que legalizar el despojo. Comunicado de prensa. Las organizaciones sociales presentan recurso de amparo contra la ley de los agroindustriales, turismo y energía y convocan a movilización nacional. Con fecha 30 de junio, las organizaciones sociales y el movimiento social hondureño informamos al pueblo de Honduras y a la comunidad internacional que hemos interpuesto un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, solicitando la inaplicabilidad del decreto número 107/2026, contentivo de la Ley para el Fortalecimiento del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas, publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 26 de junio del 2026. Asimismo, hemos solicitado como medida cautelar la suspensión inmediata de todos los desalojos y demás actuaciones que pretendan ejecutarse al amparo de dicha normativa, por constituir una amenaza grave e inminente contra los derechos fundamentales de miles de familias hondureñas.
Esta ley es manifestantemente incompatible con la Constitución de la República, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los demás tratados internacionales de derechos humanos vigentes para Honduras. Se trata de una normativa diseñada para proteger los intereses de los grandes grupos económicos por encima de los derechos del pueblo hondureño. Presume sin proceso judicial alguno que toda situación relacionada con la tierra constituye una invasión cuando proviene de comunidades, pueblos indígenas o campesinos que reclaman sus derechos territoriales. Sin embargo, el Estado nunca ha actuado con la misma diligencia para desalojar a empresarios y particulares que mediante títulos fraudulentos, registros irregulares y otras formas de despojo han usurpado territorios ancestrales y tierras comunitarias. En consecuencia, exigimos a la Sala de lo Constitucional que otorgue el amparo solicitado y ordene de manera inmediata al presidente de la República, al ministro de Seguridad, al director general de la Policía Nacional y a todas las autoridades competentes abstenerse de ejecutar desalojos o cualquier otra actuación fundada en esta ley. Ningún desalojo masivo puede ejecutarse con fundamento en una norma que viola garantías constitucionales y convencionales y que autoriza el uso indiscriminado de la fuerza pública contra comunidades y sectores históricamente vulnerabilizados. A partir de este momento, nos declaramos en movilización permanente y convocamos a todas las bases del movimiento social, a las organizaciones campesinas, indígenas, negras, sindicales, estudiantiles, populares, de mujeres, ambientalistas, de derechos humanos y a las comunidades organizadas de todas las regiones del país a preparar una respuesta nacional contundente. Convocamos a desarrollar un paro nacional por tiempo indefinido, plantones, tomas, bloqueos de carreteras en puntos estratégicos del territorio nacional y todas las demás formas legítimas de movilización y de protesta social, utilizando también todos los recursos jurídicos disponibles hasta lograr la derogación de la ley. No somos invasores. Defendemos nuestros territorios. Derogación inmediata del decreto número 107/2026, ley de muerte y despojo. Este fue entonces el comunicado que se hizo junto a la presentación del recurso de amparo contra esta ley. Y gente, nos despedimos con fuerza, con la certeza de que hay que responder a este llamado de movilización nacional, de que deben haber acciones que sean contundentes y que tiene que haber una revisión de esta ley para derogarse. Una revisión para derogarse, no para que le cambien y le pongan y le quiten, como incluso hicieron de manera completamente ilegal y inconstitucional cuando ya habían aprobado de una forma y luego hicieron adendum de energía, turismo y todo lo que quisieron pegarle ahí metido. Y eso de los pequeños productores ha de haber sido igual que como usan que sí van a respetar a los pueblos indígenas por el convenio 169 de la OIT, cuando es puro cuento, pura paja, para que frente a los organismos internacionales parezca que sí van a respetar, cuando han sido esos los pueblos que han venido afectando una y otra vez. Así que con la fuerza que corresponde tener en este tiempo, vamos a seguir luchando, vamos a seguir convocándonos y vamos a seguir disonando para llevar la palabra, para llevar la palabra de quienes sostienen las luchas. Y cuando digo la palabra, pues a veces será mi palabra, mi voz, pero leyéndoles los comunicados, leyéndoles también la información que diferentes organizaciones, los posicionamientos que se van sumando en esta lucha tan necesaria
y ahorita mismo de forma concentrada para que no nos sigan privatizando la ENE, no privaticen la energía eléctrica, que es un derecho humano, y como ha sido este programa de hoy, por la derogación de esta ley de agroindustria que no es otra cosa que despojo y muerte para los pueblos. Un gusto haber estado con ustedes. Ahí vamos a seguir disonando siempre. Si navego con la mente en los espacios, o si quiero a mis ancestros retornar, agobiado me detengo y no imagino tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. A lo mejor no hayamos coincidido en todas las ideas, pero lo que sí es segurito es que coincidimos en disonancias. Escuchamos algo fuera de las voces dominantes y disonamos, porque muchos siglos, mundos y espacios habrán para las disonancias si seguimos andando con el corazón abierto, con justicia entre las palabras y las acciones, y con la posibilidad de celebrar las diferencias, las disidencias, las disonancias. Si la vida se sostiene por instantes y un instante es el momento de existir, si tu vida es otro instante, no comprendo tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Gracias por haber coincidido en disonancias.